En la Asamblea Constituyente la fuerza predominante era la burguesía. Había, por supuesto, sectores de la nobleza, sectores del clero, sectores reaccionarios, pero el sector que dominaba esta Asamblea era la burguesía, y por lo tanto la Asamblea Constituyente tenía las limitaciones que tenía la misma burguesía. Lafayette, que actuaba en la Asamblea Constituyente, en las escenas que hemos visto previamente, vemos sus contradicciones, sus limitaciones, que son un poco el reflejo de las mismas contradicciones y limitaciones que existía dentro de la misma Constituyente. La burguesía había intentado un régimen de reformas en la Francia aristocrática, justamente para terminar con el sistema feudal, para terminar con los privilegios y para desarrollarse como clase social, y se había encontrado con la resistencia del rey y de la nobleza. En la medida en que esta resistencia se produjo y continuó, la burguesía entonces apeló a las clases populares, o al menos las dejó hacer, y así se produjeron los episodios violentos de la Revolución Francesa. Pero la burguesía solamente pretendía alcanzar la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y establecer este nuevo reordenamiento de Francia que le permitiera, bueno, crecer como clase social. Una vez lograda la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la burguesía comenzó a considerar que era mejor tratar de negociar con el rey. De hecho, la Asamblea Constituyente termina sancionando una constitución que es una constitución monárquica, es decir, se mantiene la monarquía. La fuga del rey desconcierta a la Asamblea Constituyente. Dentro de la Constituyente había sectores monárquicos, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano ya había sido aprobada, y por lo tanto, cuando el rey es capturado y retornado a París, la Asamblea le aplica una sanción leve. En realidad estaban tratando de recomponer sus relaciones con la monarquía, y por lo tanto, cuando en los barrios bajos, en los sectores populares, se empieza a exigir la abolición de la monarquía, la respuesta que va a dar la Asamblea Constituyente, que hemos visto, va a ser la ley marcial, y a continuación el episodio sangriento que se conoce con el nombre de la matanza del Campo de Marte o la fusilería del Campo de Marte. Si je ne supportais plus les potences. Avec mon illustre confrère, le chirurgien Louis, nous avons pensé à cette machine. Les condamnés seront décapités par l'effet de ce simple mécanisme. On ne sent pratiquement rien. Tout au plus, l'impression d'un souffle d'air frais sur la nuque. Un minimum de souffrance auquel chacun a droit. C'est propre, rapide et efficace. Je suis impressionné, monsieur Guillotin. Mais peut-être, puis-je faire une petite suggestion? On me dit assez bon mécanicien. Oh, je serais honoré d'avoir l'opinion de votre majesté. Le défaut est là. Pour mieux couper là, au lieu d'être façonné en croissant, devrait être de forme triangulaire. C'est admirable, sire. Europa ha heredado un macabro repertorio de métodos de ejecución de la Alta Edad Media. Muertes crueles y tortuosas, a base de arrastrar, descuartizar, colgar, ahorcar y quemar en la hoguera. Bajo el antiguo régimen había toda una colección de truculentos castigos. La decapitación estaba reservada para la nobleza, y algo que la revolución quería desde el principio era que todo el mundo tuviese una muerte igual. Querían simbólicamente que todos pudiesen tener el mismo castigo. El inventor y físico Joseph Ignace Guillotin diseña una nueva máquina de decapitación, convirtiendo la antigua decapitación en una experiencia humanitaria. El doctor Guillotin describe su nuevo aparato a la Asamblea. El mecanismo cae como un rayo. La cabeza sale volando. La sangre se desparrama. El hombre está muerto. Es muy curiosa la historia de la guillotina, porque la guillotina sobrevive a la revolución, continúa siendo el mecanismo de ejecución de la pena capital en Francia, hasta que a finales del siglo XIX hay una campaña contra la guillotina, porque el argumento de la guillotina, ¿cuál era? El argumento de la guillotina era que era un mecanismo de ejecución rápida,
y por lo tanto más humanitario, como se había sido propuesto originalmente. Sin embargo, la campaña que se hace contra la guillotina es muy interesante porque se cuestiona justamente esto. Se dice que al producirse el movimiento que cercenaba la cabeza del cuerpo, se ve observado que las cabezas separadas ya del cuerpo continuaban moviéndose. Aparentemente una explicación médica, hay algún movimiento muscular mecánico, pero decían los que hacían campaña contra la guillotina en Francia en finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que esto evidenciaba que la persona, que la cabeza continuaba, la sangre, había un poco de sangre circulando, un poco de oxígeno, que la cabeza continuaba unos minutos, unos segundos, continuaba viva, bueno, lo cual era una situación muy cruel para el ejecutado. Bueno, se hace una campaña contra la guillotina y finalmente la guillotina terminó siendo abolida, bueno, por estas razones. Concluidas sus sesiones, la Asamblea Constituyente, con la sanción de esta Constitución francesa, se disolvió y comienza el periodo de la Asamblea Legislativa. Uno de los grandes legados de la Revolución Francesa empezó con cierta costumbre de los diputados de ubicarse en determinados lugares durante las sesiones de la sala. Durante la reunión de los Estados Generales, la distribución de los tres órdenes era que a ambos lados del rey, el rey se ubicaba en el centro con su corte, y a ambos lados estaban, por un lado, el primer estamento de Francia, o sea, el clero, por otro lado, la nobleza, y enfrente del rey estaban el tercer estado, o sea, lo que era la plebe. Cuando los Estados Generales se convierten en una asamblea, en la Asamblea Constituyente, este orden tradicional desaparece y en su lugar va apareciendo un orden nuevo muy curioso, que es el siguiente. Estaba la presidencia de la Asamblea Constituyente y a la derecha de la presidencia se van a sentar aquellos sectores que querían reducir al mínimo las reformas, que eran los más conservadores, que querían defender la monarquía absoluta. Mientras que a la izquierda de la presidencia se van a situar los reformistas, los que querían impulsar los cambios más radicales. Y por supuesto que en el centro va a quedar un sector de indecisos entre ambos grupos. Bueno, de aquí nacen justamente los términos izquierda y derecha en el sentido político, que se van a afianzar justamente en el siguiente organismo, que es en la Asamblea Legislativa, y también en el periodo de la Convención. Otra de las herencias de la Revolución Francesa fueron los partidos políticos. Esto comenzó con la costumbre de los representantes de reunirse cuando terminaban las sesiones, sea de la Asamblea Constituyente, sea de la Legislativa o luego de la Convención, de reunirse, decimos entonces, aquellos que pensaban parecido para trazar una acción parlamentaria conjunta. Nacieron así diferentes clubs, se llamaban clubs imitando un poco el lenguaje británico de la época, que en realidad eran asociaciones, sociedades, Sociedad de Amigos de la Constitución, Club del 89, tenían diferentes nombres, y estas sociedades, estas agrupaciones de representantes son justamente, como decimos, el germen de los partidos políticos modernos. Entre las agrupaciones políticas de la Revolución Francesa hay dos que fueron fundamentales, los girondinos y los jacobinos. Podríamos agregar también a esta nómina los fuldenses y los cordeleros. Los girondinos, en realidad no se llamaban así girondinos en la época, era muy raro usar este nombre, más bien tenían el nombre de brisotinos, pero tomaron su nombre del departamento de Gironde, de donde provenían la mayor parte de estos representantes. En términos sociales podemos decir que los girondinos eran los representantes de la burguesía francesa, mientras que los jacobinos representaban a la pequeña burguesía e inclusive en cierto momento tuvieron algún apoyo de las clases bajas. Los jacobinos tomaban su nombre de un convento, el convento de los jacobinos, aunque su nombre en realidad formal era la Sociedad de Amigos de la Constitución, y antes de eso se llamaron también el Club Breton, porque la mayor parte de los representantes provenían de la Bretaña francesa. Los jacobinos van a ser el ala más radical de la Revolución Francesa, los que van a tener las ideas más republicanas, los que van a impulsar inclusive los precios máximos, los que van a impulsar la separación entre la Iglesia y el Estado, es decir, el sector más radical de la Revolución.
aunque al principio entre girondinos y jacobinos las diferencias no eran tan marcadas. Estas diferencias se van a acentuar posteriormente en la evolución que luego veremos. En cuanto a los otros clubs o asociaciones de la época, mencionamos a los fuldenses. Los fuldenses eran una agrupación monárquico-constitucionalista, podríamos decirlo así. Eran en principio una escisión de los jacobinos cuando, ante un suceso que es la fuga del rey, los jacobinos toman una posición de mucha crítica hacia Luis XVI. Y bueno, entonces el sector, digamos, de derecha de los jacobinos se separa y van a crear este club, que es el Club de los Fuldenses. Los Cordeleros eran un club también popular, un club de los barrios bajos de París. Habían sido fundados por el abogado Danton, y los Cordeleros también representaban a las clases, competían un poco con los jacobinos en cuanto al favor de las clases bajas de París. ¿Por qué se llaman cordeleros? Porque ocuparon un viejo convento, así como los jacobinos habían ocupado un convento de los monjes jacobinos. Los cordeleros ocuparon un convento de los monjes franciscanos, que también les decían cordeleros porque el sayo se lo ataban con una especie de cordel. La sanción de los derechos del hombre y del ciudadano permitió una gran cantidad de publicaciones, nacía un poco la libertad de prensa, y los periódicos de la época fueron muy llamativos. Eran periódicos, es muy interesante leer los periódicos de la Revolución Francesa, porque eran periódicos partidarios, eran periódicos que tomaban ciertas posiciones y las defendían a muerte. Nada de pretender una objetividad, una falsa objetividad periodística de la información, no, había una línea política en cada uno de estos periódicos de la época de la Revolución, algunos defendiendo al rey, otros atacándolo. Entre los periódicos más famosos de la época hay que mencionar Marat. Era un médico, era un hombre mayorcito para la época de la Revolución, tenía unos 49 años, cuando todos los demás dirigentes revolucionarios promediaban entre los 20 y los 30. Y Marat era médico, había pasado una gran parte de su vida en Inglaterra, pero volvió a Francia con motivo de los sucesos revolucionarios y comenzó a publicar este periódico, un periódico donde él firmaba debajo de sus editoriales Marat, el amigo del pueblo,